Los llantos del bebé atravesaban la cabina del avión como un cuchillo atraviesa el silencio, agudos e imposibles de ignorar. Rachel Martínez apretó más fuerte contra su pecho a su hija de 6 meses, susurrando disculpas desesperadas a cualquiera que quisiera escucharla. Con 23 años y ya agotada por la vida, podía sentir cada mirada crítica como un peso físico que le presionaba los hombros. Los llantos de Sophia parecían resonar más fuerte en la estrecha sección económica, y Rachel luchó por contener sus propias lágrimas mientras mecía al bebé suavemente, sin éxito. «Por favor, cariño, por favor», susurró con la voz quebrada. La joven madre llevaba despierta casi 36 horas seguidas, tras haber trabajado un turno doble en la cafetería antes de coger este vuelo nocturno de Los Ángeles a Chicago. El billete le había costado todos los ahorros que tenía, pero no había tenido otra opción. Su hermana Carmen se casaba en 2 días y, a pesar de su tensa relación, Rachel no podía perdérselo. Las ojeras ensombrecían sus ojos marrones y su sonrisa, antes radiante, se había desvanecido tras meses de lucha por llegar a fin de mes como madre soltera. Su exnovio había desaparecido en cuanto le había contado que estaba embarazada, dejándola sola para afrontar la maternidad en un apartamento estudio que apenas se podía considerar habitable. Cada día era una lucha entre pagar los pañales o la comida, entre mantener la luz encendida o comprar la leche de Sofía. La azafata se acercó con una irritación apenas disimulada. «Señora, tiene que mantener a su bebé en silencio. Los demás pasajeros están intentando descansar». «Lo estoy intentando», susurró Rachel con voz quebrada. «Normalmente eres una niña muy buena, pero lleva días sin dormir bien. El cambio de rutina, el ruido». Se calló, sabiendo que sus explicaciones sonaban como excusas. Los llantos de Sofía se intensificaron y Rachel se dio cuenta de que varios pasajeros estaban sacando sus teléfonos, probablemente para grabar su vergüenza. Se sonrojó al darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una de esas historias que la gente comparte en Internet. La madre desconsiderada que arruinó el vuelo a todos. «Quizás deberías haberlo pensado antes de reservar el vuelo», murmuró un anciano al otro lado del pasillo, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. Había pensado en ir en coche, pero su viejo Honda se había averiado hacía 3 semanas y no podía permitirse la reparación. Este vuelo era su única opción, reservado con el dinero que debería haber utilizado para pagar el alquiler del mes siguiente. Ya le aterrorizaba la conversación con su casero cuando volviera. Justo cuando estaba a punto de retirarse al baño del avión para intentar calmar a Sofía en privado, una voz baja habló a su lado. «Déjame intentar algo». Rachel levantó la vista y vio a un hombre con un traje azul marino oscuro, probablemente de unos 35 años, con cabello negro y llamativos ojos azules que transmitían algo a la vez gentil y peligroso. Todo en él sugería riqueza y poder, desde su ropa perfectamente entallada hasta el reloj de platino que llevaba en la muñeca. Pero había algo más. La forma en que los demás pasajeros se habían apartado cuando él había pasado por el pasillo. La sutil deferencia en el trato de la azafata cuando había pasado por su fila. No se trataba solo de dinero, era algo más profundo. 3 filas detrás de él, Rachel vio a otros 2 hombres con trajes oscuros que observaban en silencio. No parecían los típicos hombres de negocios. Parecían soldados esperando órdenes. «¿Yo qué?», balbuceó Rachel, confundida y ligeramente intimidada. «Confía en mí», dijo él simplemente. Su voz era tranquila, pero transmitía una certeza absoluta. Rachel dudó. Había aprendido a desconfiar de los desconocidos, especialmente de los hombres que mostraban un interés repentino por ella y por Sofía. Pero algo en su actitud tranquila, en la firmeza de esos ojos azules, la hizo sentir lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. «De acuerdo», susurró, transfiriendo con cuidado a Sofía a sus brazos. En el momento en que la bebé se acomodó contra su hombro, ocurrió algo casi mágico. En cuestión de segundos, los llantos de Sofía se suavizaron hasta convertirse en sollozos silenciosos y luego en silencio total.
La gran mano del hombre se movía en suaves círculos sobre su pequeña espalda, y él tarareaba una suave melodía que parecía funcionar como una antigua canción de cuna. Sus movimientos eran expertos, naturales, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. ¿Cómo lo has? Susurró Rachel, asombrada por la repentina paz. Experiencia, respondió él en voz baja, continuando con sus movimientos tranquilizadores. A veces los bebés solo necesitan otros brazos. A su alrededor, la cabina se había sumido en un grato silencio. Los pasajeros que momentos antes la miraban con enfado ahora la observaban con curiosidad y alivio. La azafata incluso sonrió al pasar, aunque Rachel notó que los ojos de la mujer se detuvieron en el hombre con algo que parecía casi reconocimiento, o tal vez respeto teñido de cautela. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre, sin dejar de sostener a Sofía con facilidad experta. Sofía, respondió Rachel, estudiando su rostro. Había algo familiar en él, aunque no conseguía recordar dónde lo había visto antes. Y yo soy Rachel. No sé cómo agradecérselo. Estaba a punto de tener una crisis nerviosa. Mateo, dijo él simplemente. Sin apellido, sin más explicaciones. Solo esa única palabra, ofrecida como un regalo. Mientras Sofía se quedaba dormida apoyada en el hombro de Mateo, Rachel se relajó por primera vez en días. Observó con qué naturalidad sostenía a su hija, como su costosa chaqueta estaba ahora arrugada y ligeramente húmeda por la baba del bebé, pero él no parecía importarle en absoluto. «No viaja en clase turista, ¿verdad?», preguntó, dándose cuenta de repente de que todo en él sugería que pertenecía a la primera clase, o tal vez a un jet privado. Los labios de Mateo se curvaron ligeramente. «Viajo a donde necesito estar». Había algo en su tono que hizo que Rachel se preguntara si había más detrás de su historia, pero estaba demasiado agradecida y agotada para insistir. Detrás de ellos, se dio cuenta de que uno de los hombres con traje oscuro se había acercado, manteniendo una distancia protectora. Cuando lo miró, él apartó la vista, pero no antes de que ella viera la funda de la pistola bajo su chaqueta. ¿Quién era este hombre que sostenía a su bebé? «Debería llevármela», dijo sin mucho entusiasmo, aunque Sofía parecía más cómoda de lo que había estado en días. «Está bien aquí si quieres descansar», ofreció Mateo, con su voz aún baja y mesurada. «Parece que te vendría bien dormir un poco». Rachel quería protestar, mantener su independencia y no aceptar la ayuda de un extraño, pero su cuerpo la traicionaba. La combinación del agotamiento, el alivio y la primera muestra de amabilidad que había recibido en meses estaba superando sus defensas. «¿Estás seguro?», preguntó, con la voz ya apagada por el sueño inminente. «Estoy seguro». No era una sugerencia, era una afirmación, pronunciada con tranquila autoridad. A pesar de que todos sus instintos le decían que se mantuviera alerta, Rachel sentía que la cabeza le pesaba cada vez más. El calor que irradiaba Mateo, el ritmo constante de su respiración y el silencioso reposo de Sofía crearon un capullo de seguridad que no había sentido en meses. Casi sin darse cuenta, se encontró recostada contra su hombro, su conciencia desvaneciéndose mientras el avión los llevaba a través del cielo nocturno. Lo que Rachel no sabía era que Mateo Greco había estado observando su lucha durante la última hora, con el corazón destrozado al ver a una madre tan joven, esforzándose tanto por arreglársela sola. Le recordaba demasiado a su propia madre, a las noches que había pasado de niño viéndola llorar hasta quedarse dormida después de trabajar en 3 empleos. Lo que Rachel tampoco sabía era que Mateo no era un pasajero cualquiera. Era el director de Greco Enterprises, un nombre que tenía peso en los círculos empresariales de Chicago y en círculos mucho más oscuros. Y este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar la vida de ambos de una forma que ninguno podía imaginar. Rachel se despertó con el suave anuncio de que aterrizarían en Chicago en 30 minutos. Por un momento se sintió desorientada, preguntándose por qué se sentía tan cálida y cómoda. Entonces, la realidad de su situación volvió a golpearla. Seguía apoyada en el hombro de Mateo, y Sofía dormía plácidamente en sus brazos, completamente satisfecha. «Dios mío, lo siento mucho», susurró con urgencia, incorporándose rápidamente y echando de menos inmediatamente el calor.
No puedo creer que me haya quedado dormida sobre ti. Debes pensar que soy completamente inapropiada. La expresión de Mateo no cambió. Necesitabas dormir, las dos. Con cuidado volvió a colocar a la bebé dormida en los brazos de Rachel, y ella se maravilló de lo diferente que se veía Sofía cuando no lloraba por el estrés y la sobreestimulación. Detrás de ellos, los dos hombres vestidos con trajes oscuros ya estaban recogiendo sus pertenencias, moviéndose con eficiencia y destreza. Normalmente no está tan tranquila, admitió Rachel. Es que últimamente ha sido muy duro. Siento que todo se desmorona y apenas consigo mantener la cabeza a flote. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y Rachel se arrepintió inmediatamente de haber compartido demasiado. Ese desconocido no necesitaba saber nada de sus problemas, por muy amable que hubiera sido. Cuéntame, dijo Mateo en voz baja. No era exactamente una pregunta, sino más bien una invitación expresada como una orden amable. Rachel dudó. Había aprendido a mantener sus dificultades en privado, en parte por orgullo y en parte por la dolorosa experiencia de personas que le ofrecían ayuda solo para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Pero algo en la mirada firme de Mateo la hacía sentir segura. Soy madre soltera, comenzó a decir en voz baja. El padre de Sofía se marchó cuando le dije que estaba embarazada. Trabajo en una cafetería en Los Ángeles, haciendo turnos dobles solo para poder pagar nuestro pequeño apartamento. Mi coche se ha averiado. Estoy atrasada con el alquiler y he utilizado mis últimos ahorros para comprar este billete de avión porque mi hermana se va a casar. Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Lo peor es que Carmen y yo no nos hemos hablado en 2 años. Tuvimos una gran pelea cuando me quedé embarazada porque ella pensaba que estaba echando mi vida por la borda. Solo me invitó porque nuestra madre la hizo sentir culpable antes de morir. Ni siquiera sé por qué voy, excepto porque ella es la única familia que me queda. Mateo la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni ofrecerle frases vacías. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un momento, con sus ojos oscuros pensativos. Se necesita valor, dijo finalmente. Criar a un hijo sola, trabajar duro, intentar arreglar la familia. Eres más fuerte de lo que crees. Rachel lo miró con escepticismo. No me conoces. Por lo que sabes, podría haber tomado decisiones terribles que me han llevado a esta situación. Quizás, reconoció Mateo con un ligero movimiento de cabeza. Pero te he estado observando desde el despegue, la forma en que te disculpas con todo el mundo, lo amable que eres con ella, incluso cuando estás agotada. Ir a una boda en la que quizá no seas bienvenida porque es familia. La palabra italiana salió de su boca con naturalidad. Esas no son las acciones de alguien que toma decisiones terribles. Sus palabras impactaron a Rachel más de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo algo genuinamente amable sobre su carácter? ¿Y tú? Preguntó ella, desviando la atención. Nunca me has dicho a qué te dedicas, y aún no has explicado por qué alguien que obviamente puede permitirse viajar en primera clase está sentado aquí atrás con el resto de nosotros. La expresión de Mateo se volvió pensativa, y Rachel intuyó que había algo que no le estaba contando. Dirijo un negocio, importación, construcción, y a veces prefiero la clase turista porque aquí se conoce a gente real. La primera clase te hace olvidar lo que realmente importa. Esa es una respuesta muy diplomática, observó Rachel, estudiando su rostro. Detrás de él, uno de los hombres vestidos con trajes oscuros hablaba en voz baja por el teléfono, sin apartar los ojos de Mateo. ¿Eres algún tipo de hombre misterioso? ¿Debería preocuparme por haberme quedado dormida sobre el hombro de un desconocido? No hay nada de qué preocuparse, dijo Mateo, pero Rachel se dio cuenta de que aún no le había dado una respuesta directa. Estoy en una posición en la que ayudo a la gente cuando puedo. A veces es más fácil sin complicaciones. Antes de que Rachel pudiera insistir más, el avión comenzó su descenso. La voz del capitán llenó la cabina con las instrucciones de aterrizaje, rompiendo el hechizo de su íntima conversación. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a recoger sus pertenencias y a prepararse para la llegada. Probablemente aquí es donde nos despedimos, dijo Rachel, sintiéndose inesperadamente triste,
por separarse de este enigmático desconocido que le había mostrado más compasión en unas pocas horas que la que ella había experimentado en meses. No puedo agradecerte lo suficiente lo que has hecho. Me has salvado de una humillación total. En realidad, dijo Mateo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, esperaba darte algo. Sacó una elegante tarjeta de visita, de color crema con sencillas letras negras. La tarjeta era gruesa, cara, con texto en relieve que decía Mateo Greco, Greco Enterprises. Debajo había un número de teléfono y una dirección en el centro de Chicago. Si necesitas algo, dijo, con voz baja y seria, llama a este número. Rachel tomó la tarjeta y se quedó mirando el nombre. Incluso ella, que trabajaba en un pequeño restaurante y luchaba por llegar a fin de mes, había oído rumores sobre Greco Enterprises. Eran propietarios de la mitad de la costa. Controlaban los contratos de construcción y, según los rumores, operaban tanto en la sombra como a la luz. Pero también eran conocidos por otra cosa. Un programa que ayudaba a las madres solteras a encontrar vivienda y estabilidad. «Eres Mateo Greco», susurró ella, abriendo mucho los ojos. «Sí, he oído historias sobre ti», dijo Rachel con cautela. «Sobre tu familia, sobre lo que haces». «Me imagino que sí». La expresión de Mateo era indescifrable. «Cree lo que quieras, pero el número de esa tarjeta es real. Úsalo si lo necesitas». El avión aterrizó con un suave golpe y los pasajeros comenzaron a levantarse inmediatamente, a pesar de las peticiones de los auxiliares de vuelo de que permanecieran sentados. Rachel apretó la tarjeta de visita, sin saber si esta revelación había mejorado las cosas o las había complicado aún más. Mientras rodaban hacia la puerta de embarque, se quedó mirando la tarjeta en sus manos, preguntándose si este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar su vida para siempre o si estaba a punto de despertar de un sueño imposible. El aeropuerto de Chicago bullía con el caos típico de la mañana mientras Rachel recogía sus escasas pertenencias del compartimento superior. Su única bolsa de viaje, que contenía todo lo que poseía para el fin de semana, parecía patéticamente pequeña en comparación con el elegante equipaje que recogían los demás pasajeros. Mateo esperaba pacientemente a su lado, con Sofía aún durmiendo plácidamente en sus brazos. «Déjame ayudarte con eso», le ofreció mientras ella luchaba con la cremallera rota de la bolsa. «Ya lo tengo», insistió Rachel, y finalmente consiguió liberar la bolsa. El gesto fue automático. Había aprendido a ser ferozmente independiente por necesidad. Mientras caminaban juntos por la pasarela, Rachel se dio cuenta cada vez más del contraste entre ellos. Mateo se movía con tranquila confianza, y ella notó cómo los demás pasajeros le dejaban espacio, cómo el personal de seguridad le saludaba respetuosamente con la cabeza al pasar. Los dos hombres vestidos con trajes oscuros los seguían a una distancia discreta, y Rachel se dio cuenta de que eran sus guardaespaldas, o tal vez sus matones. «¿Dónde te alojarás para la boda?», preguntó Mateo al entrar en la terminal. «En un motel cerca del lugar de la celebración», respondió Rachel, sin mencionar que había elegido la opción más barata que había encontrado en Internet, con comentarios que mencionaban alfombras manchadas y una limpieza cuestionable. «No es lujoso, pero Sofía y yo no necesitamos mucho». Mateo frunció ligeramente el ceño. «En octubre hace frío en Chicago. Algunos de esos lugares no tienen calefacción adecuada». «No puedo permitirme nada mejor», le interrumpió Rachel, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Mira, te agradezco todo lo que has hecho, pero no necesito que resuelvas todos mis problemas. Me las he arreglado muy bien por mi cuenta». Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía, fruto de años de lucha por mantener la dignidad mientras apenas sobrevivía. Mateo levantó las manos en un gesto pacífico, reconociendo claramente que se había pasado de la raya. «Tienes razón. Te pido perdón». Llegaron a la zona de recogida de equipajes y el teléfono de Mateo comenzó a vibrar insistentemente. Lo miró con evidente renuencia. «Tengo que contestar», dijo en voz baja. «Son asuntos que no pueden esperar». Respondió con un seco Greco, y Rachel vio cómo toda su actitud se transformaba en algo más duro, más peligroso.
Este era el hombre del que la gente hablaba en voz baja y con cautela. Mientras Mateo atendía la llamada, Rachel se encontró estudiándolo con nuevos ojos. Había pasado el vuelo hablando con Mateo, el hombre, pero ahora veía a Mateo Greco, el hombre de negocios, el poderoso magnate, la figura que operaba en las sombras de Chicago. Entiendo el plazo, decía Mateo por teléfono, con voz baja pero firme, pero no escatimamos en el programa de vivienda. Se trata de madres solteras, no de números en una hoja de cálculo. Hizo una pausa y escuchó. No, yo reviso personalmente cada rechazo. Si alguien tiene una necesidad real y lo rechazamos por culpa de la burocracia, estamos fallando. Eso no es lo que mi madre hubiera querido. Rachel contuvo el aliento. Programa de vivienda para madres solteras. Se esforzó por escuchar más sin parecer que estaba espiando. Concierta las reuniones para mañana, continuó Mateo, y averigua por qué el edificio Santos sigue sin tener calefacción. Esas familias se merecen algo mejor. Rachel comenzó a darse cuenta de algo terrible. Esa mañana había compartido sus problemas más íntimos con un desconocido en un avión. Sus problemas económicos, su inseguridad en materia de vivienda, su condición de madre soltera que apenas llegaba a fin de mes. Ahora se enteraba de que ese mismo desconocido dirigía programas diseñados específicamente para ayudar a personas en su misma situación. Cuando Mateo terminó la llamada, se volvió hacia ella con una expresión que podría haber sido de disculpa. Pero Rachel le estudiaba el rostro con creciente sospecha. Ese programa de vivienda del que acabas de hablar, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva Greco Enterprises llevándolo a cabo? Unos 3 años, respondió Mateo. Hemos ayudado a más de 500 familias. Es... ¿Y el proceso de solicitud? Insistió Rachel con voz tensa. ¿Cómo suele informarse la gente al respecto? Algo en su tono hizo que la expresión de Mateo se volviera cautelosa. Tenemos gente que identifica a las familias necesitadas, a veces a través de los servicios sociales, otras veces a través de organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Rachel sintió cómo una fría ira se acumulaba en su pecho. Qué conveniente que te hayas sentado en clase turista justo al lado de una madre soltera que encaja perfectamente en el perfil demográfico de tu programa. Qué conveniente que te interesaras tanto por conocer todos mis problemas económicos y de vivienda. Rachel, comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió. Estoy sugiriendo que todo esto, tu amabilidad, tu ayuda con Sofía, toda esta conversación, fue una especie de trampa. ¿Ya tenías pensado ofrecerme una plaza en tu programa de vivienda? Así es como Greco Enterprises encuentra sus historias de éxito, seleccionando a mujeres vulnerables en los aviones. No es así, dijo Mateo, manteniendo la voz tranquila, incluso cuando Rachel elevó la suya. Dios mío, soy tan estúpida, continuó Rachel, alzando la voz, a pesar de que Sofía se movía en sus brazos. De verdad pensé que alguien estaba siendo amable conmigo sin motivo alguno. Pensé que había conocido a alguien que se preocupaba por mí como persona, no como un caso de caridad. Los demás pasajeros empezaban a mirar, pero Rachel estaba demasiado dolida y enfadada como para que le importara. Detrás de Mateo, sus dos compañeros se habían acercado, con el rostro impasible pero alerta. ¿Quieres saber lo peor?, dijo Rachel, con lágrimas de humillación quemándole los ojos. Durante unas horas, realmente sentí que valía algo, como si tal vez no fuera solo una madre soltera patética que no podía arreglar su vida. Pero todo este tiempo, solo me estabas evaluando como si fuera un caso de estudio. Eso no es cierto, dijo Mateo, y por primera vez algo rompió su exterior controlado. Una emoción genuina, cruda y sin reservas. Sí, viajo para supervisar nuestros programas. Y sí, a veces vuelo en clase turista para mantener el contacto con las personas a las que ayudamos. Pero ayudarte no fue algo calculado, Rachel. Fue humano. No te creo, respondió Rachel, aunque algo en su voz la hacía querer creerle. Las personas como tú no ayudan al azar a personas como yo, a menos que haya algo que les beneficie. Mateo se quedó callado un momento, con la mandíbula apretada. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, pero no menos intensa.
Mi madre era como tú, madre soltera, con 3 trabajos, que apenas nos daba de comer y nos mantenía un techo. María Santos vino de Grecia sin nada. Y mi padre se marchó cuando yo tenía 7 años. Hizo una pausa y Rachel vio algo vulnerable pasar por su rostro. Cada mujer a la que ayudamos me recuerda a ella. Las noches en las que lloraba pensando que me había fallado. Las veces que pasó hambre para que yo pudiera comer. La forma en que mantenía la cabeza alta, incluso cuando el mundo la trataba como si fuera menos, porque estaba criando a un hijo sola. Esta revelación detuvo en seco la airada diatriba de Rachel. Estudió el rostro de Mateo y vio algo crudo y real que antes no había estado allí. Cada mujer a la que ayudamos a través de nuestros programas, continuó Mateo, es mi forma de honrar su memoria. Pero tú, Rachel, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Tú no eras un caso de estudio, eras alguien que necesitaba ayuda, y yo estaba en posición de ofrecértela. Eso es todo. Rachel sintió que su ira se desvanecía, pero el dolor aún estaba demasiado fresco. Aunque eso sea cierto, no cambia el hecho de que no fuiste sincero conmigo. Me dejaste desahogarme sabiendo que podía solucionar todos mis problemas con una simple llamada telefónica. Y si te hubiera dicho quién era desde el principio, la desafió Mateo en voz baja, ¿me habrías hablado de la misma manera? ¿Me habrías dejado coger a Sofía en brazos o habrías pensado que tenía motivos ocultos? Rachel abrió la boca para discutir, pero entonces se dio cuenta de que tenía razón. Si hubiera sabido que era Mateo Greco, el poderoso hombre de negocios con programas benéficos, habría sospechado de sus intenciones o se habría sentido demasiado intimidada para ser ella misma. Pero antes de que pudiera responder, Sofía volvió a llorar, ya que el estrés y las voces elevadas perturbaron su tranquilo sueño. El sonido atravesó la confusión emocional de Rachel, recordándole que tenía preocupaciones más inmediatas que resolver sus complicados sentimientos hacia este hombre misterioso. Tengo que irme, dijo, acomodando a Sofía en sus brazos. Mi hermana me está esperando y ya he montado suficiente escándalo en público por hoy. Rachel, por favor, la llamó Mateo cuando ella empezó a alejarse. Detrás de él, sus compañeros observaban, pero no se movían. Déjame explicarte todo como es debido. Pero Rachel siguió caminando, con el corazón roto a cada paso, preguntándose si acababa de alejarse de la respuesta a todas sus plegarias o si había escapado por los pelos de convertirse en el proyecto benéfico de alguien. La habitación del motel era tan deprimente como Rachel había imaginado. La moqueta tenía manchas misteriosas, la calefacción hacía un ruido inquietante y las paredes eran tan finas que podía oír todas las conversaciones de las habitaciones contiguas. Pero nada de eso importaba tanto como el dolor que sentía en el pecho por haber abandonado a Mateo en el aeropuerto 2 días antes. Rachel se sentó en la cama llena de bultos, tratando de arreglar una carrera en su único vestido bonito, una sencilla prenda azul marino que había llevado a las entrevistas de trabajo y al funeral de su madre. Sofía yacía en la cama a su lado, finalmente contenta después de una noche difícil en un entorno desconocido. Mañana era la boda de Carmen y Rachel aún no había decidido si realmente tendría el valor de asistir. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana. La cena de ensayo es a las 7. Vas a venir a la boda mañana, ¿verdad? El mensaje era educado pero distante, sin nada de la calidez que Rachel recordaba de su infancia. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por sí, estaré allí. Lo que no le dijo a Carmen era que había pasado los últimos 2 días reviviendo cada momento de su conversación con Mateo, preguntándose si se había equivocado por completo sobre sus intenciones. El dolor seguía ahí, pero también lo estaba un creciente arrepentimiento por haber echado a perder algo genuino debido a sus propias barreras defensivas. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Rachel miró por la mirilla, esperando ver al gerente del motel o tal vez a un repartidor de pizza que se había equivocado de habitación. En cambio, vio a Carmen de pie en el pasillo, elegante con un abrigo color crema, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Rachel. ¿Carmen? Rachel abrió la puerta, sorprendida. ¿Qué haces aquí?
Su hermana entró y observó la habitación destartalada con consternación apenas disimulada. He venido a hablar contigo antes de mañana. Tenemos que aclarar las cosas. Rachel se enfadó automáticamente. Si has venido a decirme que no pinto nada en tu boda, ahórranos el tiempo a las dos. En realidad, dijo Carmen, sentándose con cuidado en la única silla de la habitación, he venido a pedirte perdón y a contarte algo que podría cambiar tu opinión sobre muchas cosas. Esta no era la conversación que Rachel esperaba. Carmen siempre había sido la hermana exitosa, la que fue a la universidad, consiguió un buen trabajo y se casó con el hombre adecuado. Nunca se había disculpado por nada, y mucho menos con Rachel. Hace 2 años, cuando tuvimos esa discusión sobre tu embarazo, comenzó Carmen, con la voz cargada de emoción. Te dije cosas terribles. Te llamé irresponsable. Te dije que estabas echando tu vida por la borda. Te acusé de ser egoísta por tener un bebé que no podías mantener. Lo recuerdo, dijo Rachel en voz baja, con las viejas heridas aún abiertas. Lo que no sabes es que yo también estaba embarazada, continuó Carmen, con una voz apenas audible. Michael y yo lo habíamos estado intentando durante meses. Cuando me enteré de que ibas a tener a Sofía, me enfadé mucho porque sentí que habías conseguido algo que yo deseaba desesperadamente y que ni siquiera habías planeado. Rachel miró fijamente a su hermana, asimilando esta revelación. Carmen no tenía ni idea. Perdí al bebé 2 semanas después de nuestra pelea. La interrumpió Carmen, con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. Y en lugar de llamarte, en lugar de disculparme y pedirte apoyo, me sumergí en el trabajo y en la planificación de la boda y fingí que todo iba bien. He pasado 2 años enfadada contigo por tener lo que yo no pude conservar. Las hermanas se quedaron sentadas en silencio durante un momento, llorando por motivos diferentes. Rachel tomó la mano de Carmen y por primera vez en años, su hermana no la apartó. Lo siento mucho, susurró Rachel. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido estar ahí para ti. Eso ni siquiera es lo más importante que vine a contarte, dijo Carmen, secándose los ojos. Ayer, un hombre vino a mi oficina. Dijo que estaba tratando de localizarte por algo urgente, pero que no contestabas al teléfono. El corazón de Rachel se detuvo. Mateo. Mateo Greco, sí. Carmen se inclinó hacia adelante. Me explicó que os habíais conocido en un vuelo y que había habido algún tipo de malentendido. Me preguntó si sabía cómo localizarte y cuando le dije que era tu hermana, me pidió que nos reuniéramos. ¿Te reuniste con él?, preguntó Rachel alarmada. Sí, y Rachel, tienes que saber lo que me dijo. La expresión de Carmen era seria, casi suplicante. Dijo que llevaba 2 días buscándote, no por ningún programa de vivienda o iniciativa benéfica, sino porque se está enamorando de ti. Las palabras golpearon a Rachel como un golpe físico. Eso es imposible. Solo nos conocimos durante unas horas. Eso es lo que le dije, respondió Carmen. Pero luego pasó 20 minutos contándome cada detalle de vuestra conversación en el avión. Cómo Sofía se quedó dormida en sus brazos. Lo valiente y fuerte que eres. ¿Cómo le hiciste recordar por qué empezó su labor benéfica en primer lugar, para honrar a su madre, que lo crió sola después de que su padre los abandonara? Carmen sacó su teléfono y abrió un artículo de prensa. Me pidió que te enseñara esto. Rachel leyó el titular. Greco Enterprises establece una iniciativa de viviendas para madres solteras en memoria de María Santos Greco. Debajo había una foto de hacía 3 años, Mateo en una ceremonia de inauguración, de pie junto a un modesto edificio de apartamentos. Su expresión en la foto era diferente de la máscara controlada que ella había visto en el aeropuerto. En esta foto, parecía más joven, más vulnerable y profundamente triste. Lee la cita, le indicó Carmen. Rachel leyó en voz alta. Mi madre, María Santos, llegó a este país sin nada y me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 7 años. Tenía 3 trabajos para poder alimentarnos y darnos un techo, y a menudo pasaba hambre para que yo pudiera comer. Este programa existe porque ningún niño debería preguntarse si mañana tendrá un hogar.
y ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a su hijo y pagar el alquiler. Esto es por ella y por todas las madres que luchan cada día para dar a sus hijos una vida mejor. Santos era el apellido de soltera de su madre, explicó Carmen. Era una madre soltera de Grecia que limpiaba oficinas por la noche y trabajaba en fábricas durante el día. Mateo creció en la pobreza, Rachel. Entiende tu mundo porque lo ha vivido. Rachel se dejó caer sobre la cama, abrumada por esta nueva información. Todo lo que creía saber sobre Mateo estaba cambiando, revelando la imagen de alguien que realmente entendía la lucha y que, por eso, había decidido ayudar a los demás, y no a pesar de ello. Hay más, dijo Carmen con delicadeza. Está aquí, en Chicago. Se aloja en el hotel donde se celebrará mi recepción mañana por la noche. No porque quiera entrometerse, sino porque espera que le des la oportunidad de explicártelo todo adecuadamente. ¿Está en el lugar de tu boda? La voz de Rachel era apenas un susurro. Yo lo invité, admitió Carmen. Después de escuchar su historia, después de ver lo desesperado que estaba por encontrarte y arreglar las cosas, pensé que tal vez era el destino. Tal vez ustedes dos estaban destinados a conocerse, y tal vez yo estaba destinada a ayudar a arreglar lo que se había roto. Rachel miró a Sofía, que la observaba con ojos brillantes y curiosos. Su hija se merecía estabilidad, seguridad, tal vez incluso una figura paterna que la quisiera y la protegiera. Y Rachel se merecía a alguien que la viera como algo más que una madre soltera en apuros, alguien que viera su fuerza, su valentía, su valor. ¿Y si no soy lo suficientemente valiente? Susurró Rachel. ¿Y si tengo demasiado miedo de salir herida? Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿qué pasaría si? Respondió Carmen. Y Rachel, eres la persona más valiente que conozco. Has sobrevivido a todo lo que la vida te ha echado encima y además has criado a una hija preciosa. Si puedes hacer todo eso, sin duda puedes arriesgarte en el amor. A la noche siguiente, Rachel se encontraba fuera del elegante salón de baile del hotel, donde la recepción de Carmen estaba en pleno apogeo. Le había pedido prestado un vestido a su hermana, un precioso vestido verde esmeralda, que la hacía sentir como alguien que encajaba en un lugar tan elegante. Sofía estaba arriba con la niñera del hotel, durmiendo plácidamente por una vez. A través de las puertas de cristal, Rachel podía ver la celebración en el interior. Carmen estaba radiante con su vestido de novia, bailando con su nuevo marido, mientras los invitados se mezclaban alrededor de elegantes mesas decoradas con rosas blancas y detalles dorados. Y allí, en una mesa cerca del fondo, estaba Mateo, con un esmoquín negro perfectamente entallado, mirando hacia la puerta como si la hubiera estado esperando toda la noche. Sus miradas se cruzaron a través del cristal y Rachel vio algo en su expresión que le dejó sin aliento. No era lástima ni caridad, ni siquiera simple atracción. Era esperanza, una esperanza cruda, honesta y vulnerable que la hacía sentir vista y valorada tal y como era. Mateo se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, sin romper el contacto visual. Cuando llegó a ella, se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la emoción en sus ojos azules, la esperanza y el miedo luchando entre sí. Temía que no vinieras, dijo en voz baja. Yo también tenía miedo, admitió Rachel. Pero alguien me dijo recientemente que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado. Debería haber sido sincero contigo desde el principio, dijo Mateo, con voz baja e intensa. No sobre quién soy profesionalmente, sino sobre cómo me sentía. En el momento en que Sofía se durmió en mis brazos y tú confiaste en mí lo suficiente como para apoyar tu cabeza en mi hombro, supe que algo había cambiado. Supe que quería algo más que esas pocas horas. Mateo, comenzó Rachel, pero él levantó una mano con delicadeza. Déjame terminar, por favor. Respiró hondo y ella vio por primera vez cómo se le escapaba el control que había mantenido con tanto cuidado. No quiero ayudarte porque seas un caso de caridad. Quiero construir algo contigo porque eres la persona más fuerte y auténtica que he conocido. Quiero ser el padre de Sofía,
No porque ella lo necesite, sino porque ya la quiero. Y quiero despertarme cada mañana sabiendo que voy a pasar otro día con la mujer que me ha recordado lo que realmente importa. Sus palabras eran sencillas, directas, despojadas de cualquier pretensión o manipulación. Este era Mateo Greco, no como el poderoso hombre de negocios o el benefactor caritativo, sino como un hombre que había crecido pobre y solo y que reconocía algo precioso cuando lo encontraba. Rachel sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero por primera vez en meses eran lágrimas de alegría en lugar de desesperación. Yo también te quiero, susurró ella. Creo que empecé a enamorarme de ti en el momento en que cogiste a Sofía en tus brazos y la hiciste sentir segura. Pero tenía tanto miedo de volver a sufrir, de volver a sentirme decepcionada, que casi lo he hecho todo por la borda. Mateo se acercó y le acarició suavemente la cara con las manos. Su tacto era cálido, cuidadoso, reverente. Conmigo nunca tendrás que tener miedo de eso. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tú y Sofía sois lo más importante en mi mundo. Cuando se inclinó para besarla, Rachel se dio cuenta de que a veces las historias de amor más bonitas comienzan con los gestos de bondad más sencillos. Un bebé que llora, la mano amiga de un desconocido y el valor para volver a confiar. Esos pequeños momentos la habían llevado a algo que nunca se había atrevido a soñar. Un amor que cambiaría no solo sus circunstancias, sino todo su mundo. Cuando finalmente se separaron, Mateo sonrió, una sonrisa genuina y sincera que transformó su rostro, normalmente serio. ¿Te gustaría bailar? Aquí es donde comienza nuestra verdadera historia. Rachel le tomó de la mano, sabiendo que, fueran cuales fueran los retos que les esperaran, los afrontarían juntos. No como un caso de caridad y su benefactor, sino como dos personas que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba en el corazón. Dos personas que entendían lo que significaba luchar, sobrevivir y finalmente encontrar un hogar. Mientras entraban juntos en el salón de baile, ella miró hacia atrás a través de las puertas de cristal y vio el horizonte de Chicago extendiéndose bajo el cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, en una habitación de hotel llena de suave luz de lámpara, Sofía dormía plácidamente, soñando quizás con la familia amorosa que la esperaba cuando despertara. Una familia construida no sobre la riqueza o el poder, sino sobre la comprensión, el respeto y un amor que se había forjado en el lugar más inesperado. A 30.000 pies sobre el suelo, en un momento de crisis que de alguna manera se había convertido en el comienzo de todo. Y mientras Mateo la atraía hacia él en la pista de baile, con sus brazos fuertes y seguros alrededor de ella, Rachel finalmente entendió lo que Carmen había querido decir. A veces, el destino actúa de maneras misteriosas, uniendo a dos personas que se necesitaban más de lo que creían. Una mujer que luchaba por darle a su hija una vida mejor, y un hombre que nunca había olvidado de dónde venía, ni a la mujer que lo había sacrificado todo para criarlo. Su historia acababa de empezar, pero Rachel sabía una cosa con absoluta certeza. Fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían como una familia. Y en el mundo de Mateo, en el mundo que había construido para honrar la memoria de su madre, la familia lo era todo.